Es hora de que conozcan otra historia original de Yolanda Vargas Dulce, la cual saltó de las historietas a la televisión. Rubí, inicialmente publicada en la revista Lágrimas, Risas y Amor. Posteriormente fue adaptada al cine y la televisión. El relato de una bella pero ambiciosa mujer quien, valiéndose de su belleza, seduce a varios hombres obligándolos a cometer locuras desenfrenadas por ella. Joven, bella y ambiciosa, esas fueron las características con las que la autora crearía la vida de este controvertido personaje. La primera actriz quien le daría vida se convertiría en una de las protagonistas más controvertidas de las telenovelas justamente por este personaje, debido a que lo recreó fielmente. En la presente cápsula les hablaré de esta intrigante historia, donde les mencionaré los datos más importantes de su argumento, así como quién fue el productor, los actores quienes participaron y por último como cuántas versiones se han hecho de este melodrama. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela Rubí. La primera versión de esta historia fue en el año de 1968, original de Yolanda Vargas Dulce, producida por Valentín Pimstein y dirigida por Fernando Wagner, emitida en blanco y negro. Contó con tan solo 62 capítulos de media hora sin rellenos. Protagonizada por Fanny Cano, Antonio Medellín e Irma Lozano. En el reparto también se incluyen Alicia Montoya, Antonio Ratzel, Belia Bejart, María Eugenia Ríos y Carlos Fernández. Sobre la actriz que le diera vida a este enigmático personaje en su primera versión, el maestro Alfredo Gudini mencionaría en su Indiscreciones de la TV, Piedras y Corona. Cuando Fanny Cano protagonizó Rubí, estaba jovencita y venía con experiencia cinematográfica. Había filmado muchas películas que la coronaron como símbolo sexy. También fue una de las últimas estrellas de la pantalla grande, mito que visitaba la telenovela, rodeada de actores de primera línea. Tanto impactó Fanny con la maldita Rubí que una señora, al encontrarla en una zapatería de la colonia Tacubaya, la golpeó. No le perdonó que a la mala le bajara el novio a la rubia Irma Lozano. Teresa Vale mencionaría en su Valentín Pimstein, una vida de telenovela, un breve resumen sobre la trama de la historia, misma que tienen a continuación. Rubí es una jovencita pobre pero muy bella y ambiciosa que vive con su mamá y su hermana Cristina, quien paga sus estudios universitarios. Su mejor amiga es Maribel, quien vive con su padre, un señor muy rico. Ella tiene un defecto en una pierna al haber padecido polio cuando era niña, pero es también muy guapa. Rubí siente mucha envidia por su amiga por pertenecer a una familia pudiente. Maribel tiene un novio por correspondencia, César Pérez, quien es un profesionista y va a conocerla personalmente acompañado de su mejor amigo, Alejandro del Villar, un joven médico. Los dos amigos estudian en el extranjero. Inmediatamente Rubí se siente atraída por César, porque es guapo y tiene dinero, y trata de quitárselo a su amiga, sin tener remordimiento alguno. Alejandro se da cuenta de que Rubí no es sincera y que odia a Maribel, y trata de alertar inútilmente a su amigo. Finalmente, por su ambición desmedida, Rubí hace mucho mal a todos los que la rodean, pero la vida la castiga y termina desfigurada sola y repudiada por todos. El maestro Gudini mencionaría más aspectos de este clásico de la telenovela en otra de sus obras, donde diría que la historia comienza con una Rubí de 14 años, una colegiala quien frente al espejo contempla sus delicadas facciones, su boca sensual, la claridad de sus ojos verdes y odiando las horribles calcetas del uniforme escolar.
El mismo autor mencionaría que el Hotel Regis sería el escenario de muchos de los cómics de lágrimas, risas y amor. En el caso de Ruby, ella caería del sexto piso del mismo, donde el golpe la desfiguraría. En el cómic, el personaje de Yolanda Vargas Dulce muere. Esta historia es una perfecta advertencia de que no se debe dejar llevar por la sensualidad, así como también puede ser una moraleja para las mujeres bellas quienes, en palabras del feo Houdini, deben frenar vanidades, soberbia y egoísmo. Incluso Yolanda Vargas Dulce pondría una advertencia al final de su historieta, misma que podemos decir va dirigida a todos los hombres. Lector, detente ante unos labios rojos y un cuerpo ondulante. Conoce primero el alma de la mujer que has de amar. Es Alejandro quien pone fin a la vida de la protagonista al sacar una pistola y gritarle: "¡1000 veces maldita!". Le dispara varias veces. Al matarla, aquel hombre le asegura que salvará a la humanidad de una persona tan ruin y ponzoñosa. Un rasgo distintivo de Ruby es el hecho de que ella utilizaba violetas como una señal y aroma de su fatal y sensual presencia. En la historieta se presenta una impresionante escena, misma que jamás sería utilizada en ninguna versión televisiva o cinematográfica, en donde nuestra protagonista acude a que le tomen radiografías con el mismo doctor Alejandro. Aquí vemos su osamenta, sus hermosas facciones desaparecen para mostrar únicamente su calavera. En 1974, Yolanda Vargas Dulce diría en una entrevista: "Tenía una compañera de escuela exacta a Ruby. Todo el día se la pasaba frente al espejo. Solo pensaba en su belleza. No era tan mala como mi personaje. Al principio mi compañera, mi supuesta Ruby, no me caía bien. Esta muchacha andaba muy retocadita y nos dio por ser amigas. Un gran contraste, ya que yo no pensaba en la belleza, andaba en fachas". En otra de sus obras, ¿Quiénes fueron?, ¿Qué nos dieron? y ¿Cómo se fueron?, Alfredo Houdini mencionaría el nombre de la amiga de secundaria en la que Yolanda Vargas Dulce se inspirara para su mítico personaje. La persona en cuestión se llamaba Helga, quien se la pasaba mirándose al espejo y no ponía mucha atención a las clases. Al parecer, esta muchacha, en palabras del autor, también tuvo un final trágico. Esta historia también tendría su versión cinematográfica en 1970, con Irán Eori, para ese entonces recién llegada de España. Como la protagonista, Norma Lazareno tuvo la tarea de doblarle la voz, dado que la intérprete aún no podía esconder su acento español. En el reparto también estuvieron Aldo Monti, Carlos Bracho, Rosa María Gallardo, Alicia Bonet, Alfonso Mejía y Adriana Roel. Esta versión también sería muy fiel a la historia original. Fue dirigida por el llamado maestro del misterio, Carlos Enrique Taboada, a quien seguramente muchos de nosotros recordaremos por títulos como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. La película no estaría muchas semanas en cartelera, dado que no logró alcanzar el éxito de la telenovela. Ruby tendría una segunda versión en la televisión mexicana, en el 2004, bajo la producción de José Alberto Castro. Contó con Bárbara Mori, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Andere en los roles principales. En el reparto también estuvieron Ana Martín, Josefina Chanove, Leonorildo Ochoa, Manuel Landeta y Carlos Cámara. En esta nueva adaptación, Jimena Suárez hizo algunos cambios a la historia, dado que aquí Ruby no era una colegiala, sino una universitaria. Dato curioso es que nunca conocemos a ninguno de sus maestros de la facultad. En esta versión la protagonista sufre por el amor del doctor Alejandro Cárdenas Ruiz, a quien en el penúltimo capítulo podemos ver cómo se arrodilla ante él y le suplica por su amor, a diferencia de Fanny Cano, quien nunca llora por un hombre. Otra diferencia es que en esta versión Ruby tampoco fuma ni bebe alcohol y nunca entra a las cajas de juegos. Es decir, la historia sufrió de mucha censura. No haría fiesta el día en que murió su madre, como sería el caso de la original. Si continuamos con esta comparación de la telenovela de Fanny Cano, ella después de robarle el novio a la amiga se va a vivir con él a Nueva York, en la exclusiva Quinta Avenida, donde ella gozaría de una limusina a su servicio, así como de tarjetas de crédito en dólares. En cambio, en el melodrama de Bárbara Mori se va a vivir a las playas de Cancún. También se omitió un personaje importante, la enfermera Eloísa, quien era una enamorada platónica de Alejandro y finalmente lo conquista con su dulzura y su bondad.
Es curioso mencionar que Antonio Medellín, actor que en la versión de Fanny Cano encarnara a Alejandro, 36 años después prestará vida a Ignacio Cárdenas, el padre del protagonista, mismo que interpretara décadas atrás. El final es muy recordado porque en él aparece Fernandita, la sobrina de Rubí, quien acude a visitar a su tía, para ese momento ya una mujer coja y con el rostro desfigurado por las cicatrices, y ahora vivía en un cuarto de vecindad muy cerca del Hotel Roma, en la colonia del mismo nombre. Podemos decir que a Bárbara Mori le faltó ser un poco más terrible, dado que en ningún momento acusaría de intento de asesinato a Alejandro, otro relato que fuera omitido pero que sí apareció en la versión de Fanny Cano. Finalmente, en el 2020 se estrenaría la hasta ahora última versión de este clásico de la telenovela mexicana. En esta ocasión también fue producida por José Alberto Castro. La protagonista sería Camila Sodi, quien estaría acompañada de José Ron, Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos en los roles principales. En el reparto también se incluyen a Ela Belden, Tania Lizardo, Marcus Ornelas, Lizardo, María Fernanda García, Henry Saca, Rubén Sanz y Marín Villanueva. A diferencia de las versiones anteriores, aquí la historia es contada a dos tiempos, el presente y el futuro, 2020 y 2040, donde tenemos a la protagonista Carla Rangel, quien después descubrimos es Fernandita, la sobrina de Rubí, la cual hace un reportaje acerca de la mujer en ese momento misteriosa, con un pasado que la hizo convertirse en la persona más odiada del país. De todas las versiones podemos decir que esta fue la menos exitosa, dado que la crítica que sufrió no fue positiva. En conclusión, Rubí, en palabras de Alfredo Gudini, es un incendio que arrasa todo lo que encuentra. Una mujer cruel, egoísta, despiadada, calculadora. Un compendio de malos sentimientos. La mujer que dañó a cuantos la quisieron. Fue cruel con su madre, con su mejor amiga, con su hermana, con su esposo, con todos. Recuerden lo que mencionó Luis Reyes de la Maza en su crónica de la telenovela México Sentimental. Tanto Teresa como Rubí refrescaron un medio hundido en madres abnegadas y criadas que se casan con sus patrones, dado que el personaje dotó al melodrama casero de un erotismo malvado. El mismo maestro Gudini señalaría que esta sería un clásico de malditas que se ha retransmitido por toda América Latina, donde ha levantado ratings en todas las cadenas televisivas en las que se ha emitido. El autor varias veces señalaría que Fanny Cano es un gran mito sexy para esta década. Para muchos, de todas las versiones de Rubí, Fanny Cano, Irán Eori, Bárbara Mori y Camila Sodi, la primera es la mejor, porque sería la única que lograría darle al personaje ese toque de fatalidad y perversidad que tiene el personaje en las historietas. Ejemplificaría perfectamente la sentencia con la que esta historia cerró ciclo en los cómics. Lector, detente ante unos labios rojos y un cuerpo ondulante. Conoce primero el alma de la mujer que has de amar. Tu amiga Yolanda Vargas Dulce.